Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestra webinar Optimiza tu área de recursos humanos con OneGoal ERP, donde vamos a descubrir las funcionalidades y automatizaciones más importantes para tu empresa de recursos humanos. La solución de OneGoal ERP para recursos humanos te ayudará a gestionar las actividades de tus colaboradores e impulsar su crecimiento y el de tu empresa. En este webinar podremos visualizar los temas de capital humano, control de actividades. Posteriormente, el 8 de septiembre, vamos a presentar las funcionalidades de control de asistencia y nómina. Nos acompañará en esta presentación Fanny Ocampo, que nos estará presentando las funcionalidades de OneGoal. Ok, bueno, básicamente para el control de nuestro capital humano, el sistema me permite realizar la gestión de diferentes datos. Entre ellos, bueno, el expediente del colaborador. Vamos a mostrar cómo se pueden generar ciertos documentos personalizados para mantener un expediente personalizado y para poder realizar una consulta de cuáles son todos aquellos empleados que tenemos dados de alta y sobre todo el verificar que la información que es requerida se está manteniendo de forma adecuada. Podremos visualizar la información de los colaboradores, ya sea por empresa, por sucursal, por puestos, por áreas o departamentos. Y en caso de requerir alguna clasificación adicional, ya que la empresa se trate de una empresa muy grande que necesiten divisiones incluso entre puestos y departamentos, se pueden agregar clasificaciones. También el sistema me va a permitir asignar diferentes actividades por empleado. En estas actividades se puede determinar por puesto e incluso por puesto con subdivisiones adicionales. Se van a categorizar las actividades dependiendo de si se trata de una actividad diaria, semanal, mensual o periódica. Y posteriormente visualizaremos algunas evaluaciones que se pueden aplicar al personal. El sistema también me permite mantener un control de los activos y estos activos serán de vital importancia, ya que una vez asignados al empleado, en el momento en el que se realice el proceso de baja de los empleados, el sistema me podrá alertar que todavía tiene ciertos pendientes. Hablemos de temas de deudores, de algunos activos fijos asociados o demás, y con esto podremos garantizar que está realizando la recuperación total de todo aquello que el empleado tenga a su resguardo. Movimientos financieros, mencionaba préstamos, comprobaciones de gastos. Es posible asociar las cuentas de deudor para mantener siempre el saldo totalmente identificado de cualquiera de estos tipos de operación. Resúmenes de incidencias, como asistencias, faltas o retardos, siempre tomando como base los horarios definidos para el empleado, o bien podremos mostrar en la próxima sesión cómo se realiza una asignación de horario para que se pueda tomar como rotación de turnos. Se pueden realizar las configuraciones para vacaciones por empleado, dependiendo de las tablas. Si su empresa está sujeta a vacaciones por ley, entonces el sistema me permite identificar cuáles son los días que se van a tomar por año, o bien si tienen alguna tabla personalizada de vacaciones, con relación al rango de puesto, se pueden asignar diferentes tabuladores. Dentro del capital humano, se permite también controlar la información de movimientos del personal. Háblese de altas, bajas, cambios salariales, algunos descuentos por Infonavit o IMSS, y se pueden mantener los históricos. De esto mismo se puede presentar un dashboard para analizar cuáles son aquellos empleados que mantienen un crédito, cuáles son aquellos empleados que necesitan también recuperar alguna deuda. Manejamos expediente médico de conformidad con los requerimientos de la Secretaría del Trabajo. Es posible generar directamente desde el sistema la impresión de los contratos. Esto se explicará en un momento más con las características. También permite realizar un seguimiento al historial del empleado, ya sea de
importe de sus ingresos, sueldos, así como los puestos que ha cambiado durante su trayectoria en la organización. Me permite mantener un historial de capacitaciones, ya sean cursos internos o externos, y si estos cursos son válidos para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dentro del control de actividades, el sistema me permitirá mostrar la clasificación de estas actividades y generar una evaluación al final del día o al final del periodo, dependiendo del cumplimiento de las actividades realizadas. Voy a mostrar a continuación el sistema. En caso de haber algunas dudas, les agradeceré se puedan ir compartiendo por medio del chat para que se les dé respuesta de forma inmediata. Al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas en donde estaremos aclarando las dudas que se alimentarán en el chat. Bueno, como ustedes ya saben, el sistema me permite mantener la gestión de los empleados por medio de una empresa corporativa. En esta empresa llamada corporativa se mantiene el consolidado de todo aquel empleado que se da de alta en el sistema. Se mantiene de esta forma porque hay ocasiones que entre las mismas empresas de un corporativo o de un mismo grupo pueden realizar cambios de puestos y con esto no se pierde la trazabilidad y el historial de los empleados para mantener incluso, aun cuando cambien de razones sociales, su historial de vacaciones, su fecha original de entrada al puesto o demás. Entonces, en todo este sentido, cuando nosotros realizamos el alta del empleado, a la empresa que debemos dirigirnos es hacia nuestro corporativo. En la empresa de corporativo me permite mantener un consecutivo numérico o alfanumérico. Por recomendación, siempre se mantiene un consecutivo numérico y este puede iniciar a partir del 1, a partir del 10,000, a partir del 20,000, dependiendo de cómo se facilite para ustedes el control. Ya tenemos experiencias con algunos clientes que tienen un número de empleado que viene desde algún otro sistema y al trasladarlos dentro del proceso de carga en los saldos iniciales, se actualiza este dato sin necesidad de perder el control. Si no es prioritario mantener un código de lo que ya se tenía en otro sistema, pero si necesitamos el rastreo, entonces existe nuestra clave del ID del sistema externo para que se pueda también tener este histórico. Podemos realizar la consulta de los empleados y como primer dato importante, el RFC será vital para que podamos continuar con el proceso de nómina. Dentro de los datos que ustedes pueden alimentar, un punto importante es el control de sus fotografías. Estas fotografías cuentan con un almacenamiento dentro de una ruta determinada. Es importante mencionar al personal de sistemas que si ustedes serán los responsables para la actualización de esta información de los empleados, deben proporcionarles acceso a la ruta correspondiente. En este caso, solamente validaremos la configuración de forma muy rápida y en nuestra configuración global dentro de la sección de catálogos podremos ubicar nuestra ruta donde se graban las fotos de los empleados. Una vez que tengan este permiso, el sistema les permitirá agregar cualquier imagen que decidan seleccionar para actualizar el valor. En este caso, esta imagen ya estaba cargada, envía la alerta que existe un archivo con el mismo nombre. Puedo realizar el cambio para actualizar la fotografía del empleado. Eso sí se establece como un proceso periódico cada 2, cada 3 años para mantener la imagen del empleado actualizada. Lo mismo aplica para la firma digital. El sistema también me permite seleccionar una firma en imagen para que se pueda agregar a los distintos formatos. Si es que se requiere, por ejemplo, imprimir un formato de cuenta por pagar, una confirmación, una requisición, etcétera, todo esto lo permitirá el sistema.
Continuando con los datos generales, tenemos los diferentes títulos: licenciado, ingeniero, doctor, doctora. Todos estos títulos es posible realizar la edición. Si alguno no se encuentra, le solicitamos contactar al ejecutivo de soporte para que puedan agregar los nuevos necesarios. Se captura nombre, apellido paterno y materno, y para facilidad dentro de la gestión en algunos de los reportes, el sistema me va a permitir mostrar las iniciales. Entonces, estas iniciales, cuando el número de empleados no es muy alto y es posible identificarlas, nos van a ser de mucha utilidad. También en el nombre corto se recomienda mantener precisamente una contracción, ya sea primer nombre, primer apellido, o algunas combinaciones cuando haya nombres muy comunes, para que se pueda identificar de forma sencilla. Esto debido a que en algún momento determinado podremos realizar un dashboard, y este dashboard, al consultar información de nombres muy largos, puede verse distorsionado y afectar la visualización. Después de eso tenemos los campos de compañía de recursos humanos y compañía laboral. Cuando ustedes observen dentro de la empresa corporativa que algunos campos están bloqueados, quiere decir que estos se editan desde la empresa transaccional que corresponde con la compañía laboral. En este caso, la empresa de recursos humanos es la empresa 3, que me permite generar la nómina de estos empleados en esta razón social. Continuamos con los datos que están editables para continuar en la empresa transaccional y comentar aquellos que se pueden editar desde esa forma. En la sección de generales podemos encontrar nuestra fecha de nacimiento, el género, si es hombre o mujer, si es el estado civil, soltero, casado, divorciado o viudo, y también un número de guía de IMSS, país, estado de nacimiento, la CURP, clave de lector, cartilla de servicio militar nacional en caso de aplicar, número de afiliación al IMSS y unidad de IMSS, número de licencia y tipo y vencimiento. Y en este caso hago un comentario muy importante. Cuando ustedes están trabajando con alguna compañía que lleva operadores, es vital este control, debido a que no pueden salir a carretera si su licencia está vencida. Esto lo mostraremos en un indicador posterior. Podemos alimentar la información del pasaporte y la visa, también para tener un control de cuáles son los empleados. En el momento en el que mostremos el dashboard del consolidado de empleados, les vamos a mostrar cómo se puede agregar rápidamente una columna o algún campo para poder hacer este filtrado, las fechas de vencimiento, si tiene algún crédito Fonacot para descuentos, si tiene crédito Infonavit, sí o no, el monto de descuento y los factores, número de crédito o empresa de afiliación al IMSS, para que pueda seleccionar correctamente la que va a aplicar, número de Afore y vigencia de Afore. En este caso, las compañías de Afore también es posible capturarlas directamente desde los catálogos que encontramos del lado izquierdo en nuestro menú. En caso de requerir alguna adicional, simplemente será necesario dar Enter y agregar la nueva Afore. Con esto, en la siguiente consulta que realice para mi empleado, este dato ya será reflejado de forma automática. Hay algunos catálogos que se presentan del lado del corporativo. Aquí está, Afore nueva, que me van a permitir alimentar diferentes secciones de todo mi catálogo. En el caso de las áreas y los departamentos, lo aprovecharemos a la transaccional. Las clasificaciones de impuesto de empleados, lo mismo. Tipos de jornada, periodos de nómina y subnómina, así como tipos de incidencia de asistencia, aplicarán en la empresa en donde se realicen sus transacciones y cálculo de nómina. También avisos y movimientos afiliatorios, lo vamos a ver en transacciones de empleados. El catálogo de sindicatos para la sección de laborales, también en la transaccional.
y entramos al punto importante de documentos solicitados para expediente. Cuando nosotros estamos trabajando con un empleado, sabemos que como parte del control documental, el sistema me permite agregar ciertos archivos que son personalizados. Por default nosotros agregamos los básicos: acta de nacimiento, Afore, carta de no antecedentes penales, cartas de recomendación, cartilla militar, comprobante de domicilio, constancia de aptitud física, constancia de cursos, CURP, etcétera. Con todos estos datos básicos, pudiera ser algo general que tal cual las empresas solicitan. Sin embargo, hay algunos otros datos en donde no cualquier empresa o cualquier compañía mantiene dentro de sus políticas requerir, o bien otras sí lo requieren, como en este caso, un resumen de percepciones y retenciones, tarjeta Banorte adicional, operadores, tarjeta Banorte nómina, operadores, que son documentos personalizados, y todo esto se agrega desde esta sección. ¿Cómo se agrega un documento personalizado? En este caso simplemente elegimos el rango, tenemos desde el 1500 hasta el 1599 para utilizarlo, y vamos a capturar un nuevo código. En este caso me interesa la fotografía de la fachada del domicilio del empleado. Para dar un seguimiento, ya sea en las visitas o en algún levantamiento de un estudio socioeconómico, etcétera, se puede grabar. Y de la misma forma en la que mostrábamos hace un momento la actualización de las Afores, al realizar nuevamente nuestra consulta, este dato ya me permitirá agregarlo. Perdón, me falta un paso en relación de archivos por módulo. Debo elegir este documento solicitado para expediente, seleccionar catálogos, nuevamente catálogos y la opción de empleados. Damos a actualizar. También, si alguno de estos documentos no se está utilizando, el sistema me permite desmarcarlos o bien agregar uno nuevo. Este corresponderá con el 1530, fotografía de la fachada. Simplemente lo marcamos, y algunos otros datos que se pueden identificar dentro de esta opción es si algún archivo es obligatorio. En este caso, si el empleado no ha entregado el RFC, bueno, difícilmente podremos timbrar una nómina sin un RFC. Este caso se puede marcar como obligatorio, o bien un reporte psicométrico o cualquiera de ellos. Entonces, con esto el catálogo me permitirá no activar al empleado si no cuenta con cierto requisito. Simplemente le vamos a dar grabar, se actualizan los cambios y podemos realizar nuevamente nuestra consulta. Nos vamos un registro hacia atrás y el registro hacia adelante. Regresamos a nuestra sección de documentos y ya aparece la fotografía de la fachada del domicilio. ¿Cómo almacenamos estos archivos? Bueno, en este caso simplemente seleccionamos el documento, también desde el corporativo, y una vez que hemos elegido el tipo de documento, se puede asignar un folio, la cantidad, si es una original, copia certificada, una copia simple o no cuenta con el documento, y se agrega. Y una vez que está marcado, seleccionamos nuestro control de documentos. Vamos a adjuntar la misma fotografía, como si fuera la fotografía de la fachada del domicilio, para consultar los documentos libres para utilización. Elegimos fotografía de la fachada del domicilio. Y procederemos con adjuntar el comprobante.
Una disculpa, esta parte se comunica con nuestro control de documentos. En esta configuración del control de documentos me permite identificar en dónde se están almacenando los archivos. Una vez que hayamos seleccionado nuestros archivos, hace esta consulta al servicio donde se mantiene este expediente. Este expediente también se almacena de forma periódica. Elegimos nuestro archivo, vamos a seleccionarlo, buscamos en descargas y cargaremos también la fotografía. Una vez que hemos elegido la fotografía, le damos guardar y con esto ya se mantiene en el expediente. Vamos a hacer una consulta nuevamente a nuestro control de documentos para asegurar que se haya almacenado de forma adecuada. ¿Qué podemos observar en este momento? Bueno, de inicio vamos a mostrar todos los archivos que ya se han cargado: visa, licencia de manejo, Infonavit, aviso de retenciones, identificación oficial, fotografía de la fachada del domicilio, expediente general del empleado, contrato laboral, y como la fotografía es la que acabamos de cargar, simplemente le daremos clic y nos devuelve la información que se haya almacenado. Esta información, aun cuando se captura en el corporativo, es posible visualizarla desde todas las demás pestañas. Vamos a continuar de forma muy rápida con los datos generales. En datos particulares podemos agregar el domicilio del empleado. Puntos importantes para uso dentro del sistema. El correo electrónico corporativo es el correo en donde estarán llegando todas las alertas, notificaciones y correos electrónicos que se detonen internamente. Hablamos de envío de requisiciones, envío de reportes o envío de notificaciones internas. El correo electrónico personal es aquel en donde se envía el correo electrónico para el formato de timbrado de nómina. Cuando se ha timbrado este comprobante, lo dirigimos a esta dirección. También me permite agregar la información del registro de familiares, parentesco, madre, padre, esposo, hijo, hija, otro, abuelo, hermano. Y una vez que se está agregando la información, podemos marcar también si es beneficiario o no. Todo esto porque es posible consumirlo en el momento en el que realizamos un contrato. Para esto se coloca la opción de imprimir y los datos particulares que se requieran que no se encuentren dentro de la información general, particulares o laborales, que serían los básicos que debemos consultar, se pueden agregar en características. Avanzamos a la sección de estudios. En estudios podemos agregar si tiene alguna educación profesional, grado o semestre, supongamos que quedó en sexto, de licenciatura en administración. ¿De qué periodo a qué periodo estuvo estudiando? Una vez que tenemos el periodo en el que estuvo estudiando, se puede también configurar la institución, la cédula profesional, y con esto tenemos nuestro histórico. Dentro de las habilidades particulares tenemos nuestra sección de funciones y habilidades, software y el nivel, avanzado, básico, medio o excelente. Así como los idiomas, inglés, 100% hablado, 100% leído, 100% escrito. Y obtener diferentes indicadores. En la pestaña de laborales podemos mantener el histórico de su estatus laboral. En este caso, el alta, la baja. Si se está dando de baja algún empleado, tenemos diferentes motivos para baja: renuncia, ausentismo, rescisión de contrato, muerte, otros, abandono de trabajo, jubilación o pensión.
Vamos a mostrar la pestaña de actividades en la transaccional. Veíamos documentos y consultaremos los medicales. Dentro de la información que vamos a mantener en el historial médico, contamos con 4 pestañas diferentes: información de generales, hábitos, antecedentes, padecimientos y las conclusiones del médico tratante. En datos generales, almacenamos tipo de sangre, si tiene problemas visuales o auditivos, estatura, peso e índice de masa corporal. Información de operaciones, sus hábitos, dependiendo de los hábitos alimenticios, si varió el peso, los kilos aumentados y la causa, tipos de ejercicio, días o semanas a la semana, hábitos de drogas, tipos de drogas, frecuencia de consumo, hábitos de alcohol, hábitos de tabaco. Toda esta información se va capturando de forma periódica. Normalmente, como empresa, contratamos a algún médico que se encarga de realizar todos estos estudios y todos estos cuestionarios para poder continuar. Antecedentes. También en los últimos meses, si tiene algún problema, si padece actualmente alguna enfermedad y qué tipo de enfermedad, así como el tratamiento médico que se recomienda para el seguimiento del empleado. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que desee se esté visualizando? Ok, pero aquí tenemos una pregunta donde dice, ¿es posible generar un reporte rápido acerca de algún padecimiento en medicales? En este caso, el sistema sí nos permite realizar reportes rápidos. La información, como pueden observar, es demasiado extensa. Lo necesario sería trasladarnos ya sea a las consultas que tenemos de empleados o bien generar directamente esta consulta desde un dashboard. Vamos a finalizar nada más mostrando la información de características. Estos serían prácticamente las pestañas que vamos a utilizar en el corporativo. Y nos vamos a mover a nuestra empresa transaccional, en donde estábamos mostrando al inicio un dashboard con el detalle de los empleados. Pero en resumen, la respuesta es sí, sí es posible. Vamos a abrir el dashboard de capital humano y en la sección de detalle de empleados mostramos algunos de los campos o de las columnas que se presentan dentro del catálogo. En este caso, la empresa, la clave, la compañía, el nombre, puesto y departamento, fecha de ingreso y años de antigüedad. Vamos a mencionar en un momento más todo el detalle de la información. No sé si este dashboard queda claro o se ve claro. En un momento también vamos a hacer un ejercicio para agregar nuevos campos y con esto, digamos, liberar un poquito más o solventar un poco la duda que se tiene. Bueno, vamos a mostrar desde nuestra empresa transaccional, ahora sí, lo que faltaba ver de recursos humanos. Continuamos con el empleado que estábamos viendo desde hace un momento. Y ahora, ¿qué podemos observar en este punto? Nuestros campos ya están bloqueados. El campo de recursos humanos está bloqueada el área. Bueno, el área la podemos agregar posteriormente desde el departamento. Está bloqueada la información de datos generales, el género, el estado civil, afiliación al IMSS, etcétera, por la misma razón que veíamos que directamente desde el corporativo se realiza la edición de estos datos generales. Ahora, ¿qué podemos editar en esta sección? Nuestra compañía laboral, la sucursal, zona y departamento, así como el puesto. En este puesto veremos en la pestaña de actividades cómo se asocian pues al control de cuáles son sus actividades periódicas que corresponden al determinado empleado o al determinado perfil que estamos configurando. Tenemos la información del jefe, evaluador, autorizador y centros de costo.
Esto también porque en el sistema me permite automatizar la asignación de centros de costo cuando estoy realizando transacciones. Ya sea que un empleado pertenezca al centro de costo 300 y necesita hacer una factura o necesita registrar un gasto, va a consumir directamente ese centro de costo, dependiendo del nivel o de la configuración que se vaya aplicando. Y mencionábamos hace un momento, también me permite asociar las cuentas de deudor que se están cargando para estos empleados y mantener el control. ¿Cómo se hace esta asociación de cuentas de deudor? Bueno, de forma sencilla, entramos a nuestro catálogo de deudores diversos y en estos deudores diversos, si ustedes están autorizando un préstamo o algún otro tipo de operación, vamos a capturar el 20.001, que será del empleado 20.001, comprobación de gastos, en la moneda, que será pesos, tipo de transacción de retiro y tipo de transacción de depósito, así como la cuenta de deudores diversos. Todo esto pudiera ser un poco contable, entonces recomendamos siempre trabajarlo de la mano del responsable de el mantenimiento del catálogo de cuentas, ya sea el contador general o alguna otra persona. Podemos establecer un límite de crédito. Para comprobación de gastos solo le daremos un fondo de 10,000 pesos. Si llegara a exceder esta cantidad, desde el momento en el que estamos haciendo un traspaso, va a validar cuál es el saldo pendiente del usuario por devolver y topará en el límite de crédito asignado. Un punto importante en la definición o asignación de límites de crédito, realización de anticipos y devoluciones al deudor es nuestro timbrado de otros pagos. ¿Por qué es muy importante el timbrado de otros pagos? Bueno, pues para cuidar todo ese tema de lavado de dinero. Sobre todo porque el SAT ha establecido ciertos controles en donde si llegara a detectar dentro de los movimientos de las cuentas de los empleados algunos depósitos que no están declarados como ingresos, los va a tomar como tal. Nosotros, al hacer este depósito, si realizamos el timbrado del otro pago, cuando hagamos una transferencia, sea o no sea empleado de la compañía en la que se está realizando la transferencia, se podrá controlar esta situación. Vamos a darle grabar. Nuevamente, consultamos a nuestro empleado. Y en este momento debe realizar la consulta y la devolución de la información de la cuenta de deudor asociada. Solo como datos generales, las cuentas de deudor que pueden trabajar son de diferentes tipos: comprobación de gastos, préstamos, cargos o descuentos, ya sea que haya algún cobro por algún daño al equipo, a la maquinaria o etcétera, cuentas para fondo de ahorro y en algún otro punto para deudores o para figuras que están aportando algún capital. Dentro de las operaciones que debemos tomar en cuenta para que aparezcan los empleados en los diferentes módulos, aplica si es comprador, si es vendedor o si es comisionista. Si se trata de un comprador, el sistema me va a permitir seleccionarlo para la pantalla de requisiciones o bien de compras. Si se trata de un vendedor, también me permitirá elegirlo para hacer alguna factura, una remisión, una cotización, un pedido. Si se trata de un comisionista, dentro del módulo de comisiones de OneGold, cuando hacemos la factura, se pueden definir diferentes porcentajes por departamento, por documento, por partida, etc. Y cuando estamos utilizando el módulo de punto de venta, también el sistema me permite establecer un porcentaje máximo de descuento, que yo puedo dejar a cualquiera de los cajeros que están atendiendo a una persona en punto de venta para que se pueda aplicar un descuento libre. Después de estas configuraciones, bueno, encontramos nuestra información para la cuenta bancaria, clave, nombre, tarjeta, y esta se utilizará para la dispersión de nómina. Tenemos datos particulares que se consultan desde el corporativo, los estudios que ya se habían capturado en corporativo,
información de datos laborales, y en este punto ya es muy necesario mencionar que la fecha de alta INS será la que se tome en cuenta para procesar nuestro timbrado. Pueden establecer si es el tipo de jornada, tipo de contrato, jornada, nómina o periodicidad, el régimen fiscal, empresa que expide nómina y el régimen de contrato. Esto lo veremos un poco más a detalle en el momento en el que se explique el proceso de timbrado de nómina. Y como siguiente punto, la generación del control de actividades. Nosotros podemos agregar el grupo de actividades basados en el puesto. En este caso, una vez que nosotros seleccionamos agregar grupo de actividades, mostrará el departamento en el que estamos, que corresponde con administración. Y una vez que está esto seleccionado, buscamos grupos de actividades. Para este puesto solamente se tiene uno, que es el detalle de administración. Agrega recepción de documentos de operadores, generaciones de estado de cuentas, grabado de comprobantes de C por P, recepción de consumibles oficinas, registro de gastos de deudores, alta de proveedor, preparación de pagos y reconocimiento de IVA. Si la pregunta es, ¿cómo llenamos estas actividades? Tenemos un catálogo que se llama actividades por puesto. Dentro de catálogos, recursos humanos, actividades por puesto. Y si bien lo pueden utilizar para el módulo de control de actividades, es posible también generar únicamente las actividades correspondientes al puesto y al empleado, al departamento, con diferentes categorías. Aquí tenemos administración, pero sabemos que aún entre ejecutivos, cuando trabajamos con un empleado en particular, pudieran tener divididas ciertas actividades o ciertos clientes. Entonces vamos a colocar un grupo de actividades que se denomina auxiliar de administración. Le damos Enter y podemos capturar la información de la actividad. En este caso, vamos a capturar que genera archivo o archivo y actualización. La periodicidad es semanal y aplicará 3 horas a la semana. Y en este caso se puede agregar también la información de los días, horas y minutos que se mantiene o que se va a dedicar a esta actividad, así como un detalle de la actividad. Posteriormente pueden realizar la impresión de este formato, entregarlo cuando se contrata a una nueva persona que se está integrando al departamento y con esto ya tienen la evidencia de la confirmación de las actividades que se han asignado. Supongamos que es el paso 1, definición, detalles de la actividad, archivo y actualización, fotocopiar el archivo físico del proveedor, guardarlo en expediente físico. 3, revisar que se mantenga en orden alfabético, etc. Estamos agregando la información y pueden observar que se presenta el detalle de las notas. Antes de grabar, siempre nos va a pedir que corresponda con el 100% de la ponderación, precisamente para que lleguemos a generar un control de actividades. Hasta este punto le damos grabar y ya contamos con 2 tipos de grupos de actividades para un mismo puesto, que es administración. Regresamos al de administración simplemente para visualizarlo. Vemos recepción de documentos, que es diaria, generación de estado de cuenta es diario, grabar comprobantes de cuenta por pagar es diario, recepción de consumibles de oficina es diario, el alta de proveedores es semanal, la preparación de pagos a proveedores es semanal y el reconocimiento de IVA es mensual. Entonces, estas actividades son las mismas que podremos observar dentro del detalle de nuestras actividades de empleados. Ya veíamos documentos, medicales, características. Vamos a asignar también la definición de horarios, lo veremos posteriormente en el cálculo de nómina. Y un punto importante es cuentas por pagar o requisiciones.
En este caso, nosotros podemos asignar límites inferiores y superiores para autorizar cierta cuenta por pagar o para autorizar cierta requisición, dependiendo del puesto que tenga cada uno de los empleados. Incluso si estamos trabajando en niveles, ya sea una persona de tesorería puede tener hasta 25,000 pesos, 50,000 pesos para autorizar ciertos gastos. Sin embargo, tal vez el gerente de finanzas puede tener hasta 100,000 pesos y después el director corporativo puede tener hasta 1,000,000 de pesos. Y solamente las figuras de consejo pueden tener ilimitados los importes. Entonces, en esos bloqueos se estarán realizando las consultas o el filtrado para los diferentes módulos. Mencionaba requisiciones y cuentas por pagar. Vamos a consultar rápidamente parte de la información que se presenta en los dashboards para no dejar dudas. La parte de transacciones de empleados con vacaciones y demás, también lo estaremos tocando en la segunda sesión. Y bueno, ahora entrando a nuestro dashboard de capital humano. Tenemos algunas estadísticas que pueden ser interesantes como empresa para poder dar un seguimiento, tanto con recursos humanos como con el tema de contratación o con algunos otros temas. En este caso, en el primer dashboard que estamos mostrando, podemos apreciar ciertos resúmenes. En total, entre las dos empresas que tengo capturadas en esta base de datos, tengo 348 empleados. De esos 348 empleados, 299 corresponden con la empresa 1 y 49 corresponden con la empresa 2. Si observan, al darle clic a cualquiera de ellos, me actualiza la información en los detalles. Puedo limpiar el filtrado y después tengo una sección de empleados por departamento. ¿Cuántos son de operaciones? ¿Cuántos son de administración? Operaciones en Monterrey, ventas en Monterrey, taller mecánico, operaciones en Querétaro, operaciones en Ciudad de México y demás. Y puedo dar clic a cualquiera de las opciones y filtrar nuestra información. Ahora, dentro del filtrado podemos analizar ciertos datos importantes. ¿Cuántos empleados tenemos por estado civil? Bueno, tal vez para los operadores, esta es una empresa de transportes, sea muy importante la estabilidad del operador. Si es casado, ya podemos analizar ciertos factores de altas, bajas, renuncias, cuál es la antigüedad de los empleados, cuál es el promedio, etcétera. Lo mismo en administración, cuáles son los puestos que están utilizándolo. En operaciones observamos prácticamente el 96% es personal masculino y 12 personas son del sexo femenino, ¿no? El 3,76%, perdón. Y son 307 empleados. En administración, el 100% es personal femenino, 4 son solteras, 2 casadas, 3 divorciadas. Y lo mismo en los empleados por puesto. Operadores, ventas, despacho, crédito y cobranza, administración. Nuestro volumen se encuentra en la sección de operadores. Ahora, una vez que hemos seleccionado la información de nuestros departamentos, si ya analizamos los empleados por género, podemos ir también al detalle de los empleados. ¿Y qué observamos como puntos interesantes? El promedio de antigüedad para todos los empleados es de 4,85 años. Podemos observar 3 empleados que tienen 0 años de antigüedad, 49 con 1 año, 50 con 4 años, que es el máximo, y un empleado con 26 años. Entonces, en todo este desglose podemos bien analizar cómo es que se va comportando el empleado. Y mencionaba hace un momento, dentro de los detalles o dentro de los dashboards que podemos analizar y evaluar de forma muy, muy rápida, podemos mostrar la información de la compañía laboral, ya sea la empresa 1 o la empresa 2, la clave del empleado, el nombre, puesto, departamento, fecha de ingreso y años de antigüedad. Si lo acomodamos, podemos ver de 26 años, 23, 19, 16, etcétera. O hasta 0 años de antigüedad. Y si requerimos algún dato muy particular, entonces en el dashboard, el diseñador me permitirá agregar información que haga falta. Normalmente las consultas las liberamos con toda la información. Vamos a ampliar nuestra consulta y una vez que ampliamos la consulta dentro del detalle de empleados,
vamos a agregar el número de crédito del Infonavit o bien el dato de la visa. Aquí está, el número de visa se encuentra aquí y ya podemos saber cuáles empleados cuentan o no con una visa. Requerimos realizar la edición de algún valor. El número de IMSS. Me interesa el número de la licencia. Y con esto ir complementando toda la información presentada en mis catálogos. Estamos llegando al final de nuestra presentación. Vamos a dar el espacio para preguntas y respuestas. En caso de haber cualquier duda o comentario, les agradeceré lo coloquemos en el chat. Les recuerdo, habrá una segunda sesión dentro de 2 semanas para poder tocar los puntos correspondientes a cálculo de nómina y auxiliar de horarios. También complementaremos algunas de las preguntas que pudieran no tener respuesta en este momento. Hay una pregunta, dice si las gráficas presentadas se pueden descargar. Sí, todo es se puede descargar y exportar, dependiendo de si ustedes lo quieren, exportar a PDF, exportar a imagen o exportar a Excel. Ok, no sé si haya alguna duda o algún comentario adicional. Ok, en caso de haber alguna duda, algo que se pudiera haber pasado en este momento, les agradeceremos se puedan contactar con Ana López, nuestro ejecutivo de ventas. Ya su correo está directamente puede ser por medio de contacto@1Gtechnologies. Ahí alguna de las personas que están como destinatarios les podrán dar la respuesta a la pregunta que estén formulando. Muchas gracias por la participación. Los esperamos dentro de 2 semanas para continuar con el proceso de cálculo de nómina. Vamos a mostrar la parte de control de actividades y el auxiliar de horarios. Agradecemos su participación y les estaremos enviando la próxima invitación para el 8 de septiembre y gracias por acompañarnos.